A ver, hablemos de El Aleph, de Jorge Luis Borges. Sin dudas, uno de los cuentos más increíbles, más vertiginosos que se han escrito. La historia nos plantea algo alucinante. ¿Es posible ver el universo entero, todo, el pasado, el presente, el futuro, desde un único punto en el sótano de una casa cualquiera en Buenos Aires? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta idea. Y Borges nos recibe con esta frase de Hobbes, que no es para nada casual, ¿eh? Ya desde el vamos nos tira de cabeza a los temas que van a dar vueltas por todo el cuento. El tiempo, la eternidad, nuestra forma de entender lo infinito. Es, de entrada, una declaración de principios. La historia arranca como muchas de Borges con una ausencia, con algo que ya no está. Ahí conocemos al narrador, un hombre que está como anclado en el pasado por la muerte de la mujer que amaba, Beatriz Viterbo. Y este amor perdido, bueno, es lo que da pie a un ritual melancólico que va a ser el motor de todo lo que sigue. El narrador, que curiosamente se llama Borges como el autor, se aferra a la memoria de Beatriz de una forma casi ceremonial. Cada 30 de abril, el día del cumpleaños de ella, va a la casa de la familia en la calle Garay. Es su manera de tratar de frenar el tiempo, de pelearle al olvido que el universo, inevitablemente, nos impone a todos. Pero en esa casa, además de los recuerdos de Beatriz, lo espera una presencia insoportable. Carlos Argentino Daneri, el primo de Beatriz. Un intelectual de esos pomposos, un poeta bastante mediocre y, lo más importante, él va a ser el que destape algo increíble. Fíjense en este contraste, es genial. Por un lado tenemos el recuerdo de Beatriz, casi etéreo, ¿no? Totalmente idealizado. Y por el otro, la descripción de Daneri, pesada, física, hasta ridícula. El narrador, claro, no oculta para nada su desprecio. Para él, Daneri es la antítesis de todo lo que Beatriz representaba. Y acá, bueno, acá tenemos una verdadera joyita. Este es un pedacito de La Tierra, el poema con el que Daneri quiere nada menos que describir todo el planeta. La torpeza de la rima, esas palabras tan rebuscadas, la verdad es casi una parodia perfecta de la mala poesía. Pero lo más increíble es que Daneri está convencido de que es un genio. Lo que para cualquiera de nosotros es un espanto, para él son audacias. Esta forma de autocelebrarse, tan absurda, nos muestra un personaje que está totalmente desconectado de la realidad. Un pedante de manual, vaya. Y acá el narrador la ve clarísima. El punto es este. Para Daneri, el arte no se trata de crear, sino de justificar, de inventar explicaciones complicadísimas para que su obra parezca profunda. Es el choque de frente entre la sensibilidad de verdad y el intelectualismo vacío. Y de repente, la trama da un giro. Un problema de lo más mundano, casi burocrático, va a obligar a Daneri a revelar un secreto que desafía toda lógica. La cosa es que Daneri lo llama al narrador, desesperado. Van a demoler la casa. Y eso, para él, significa el fin de su poema. ¿Y por qué tanto drama? Porque según él, la fuente de toda su inspiración, su herramienta secreta, está ahí, en esa casa. Y esto lo lleva a hacer una confesión que es increíble. En medio de toda esa angustia, Daneri suelta la palabra clave. Y con esa palabra se instala el gran misterio del cuento. El narrador, y por supuesto nosotros con él, nos preguntamos, ¿qué es exactamente un Aleph? Miren, la palabra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, y en matemática se usa para los conjuntos infinitos. Pero acá, en el cuento, la definición es fantástica y literal. Uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. O sea, Daneri está diciendo que en el sótano de su casa hay un lugar físico desde el que se puede ver todo el universo, al mismo tiempo, y desde todas las perspectivas posibles. Una locura. El narrador, convencido de que Daneri está completamente loco, pero movido un poco por la curiosidad, acepta bajar al sótano. Hay una sensación de trampa en el aire, ¿no? De estar a merced de la locura de este tipo. Las instrucciones de Daneri son ridículas. Casi un rito esotérico. Acostarse en el suelo, mirar un escalón específico, en la oscuridad total. Todo esto hace que el narrador desconfíe todavía más. Incluso llega a pensar que es una trampa para matarlo. Y entonces ocurre. Todo ese miedo y ese escepticismo se disuelven. La percepción del narrador se fractura y de golpe accede a lo imposible. Ese es el clímax de la historia, el momento exacto en que la realidad se quiebra por completo. Y acá Borges intenta hacer lo imposible, describir lo que no se puede describir.
La visión es un torbellino de imágenes que pasan todas al mismo tiempo. Lo cósmico, lo más trivial, la belleza, el horror, todo junto en un punto de apenas 2 centímetros. La enumeración es vertiginosa, un intento desesperado de poner en palabras una totalidad que la mente humana simplemente no puede procesar. Pero dentro de todo ese universo infinito, hay algo profundamente personal y devastador. El narrador ve la prueba de que existió una relación entre Beatriz y el detestable Dannery. De golpe, su recuerdo idealizado, su amor puro, se hace pedazos. El Aleph no solo revela el universo, revela también las verdades que más duelen. La visión lo abarca todo, desde lo más íntimo y doloroso hasta la totalidad del cosmos. Es una experiencia de humildad y maravilla absolutas. El narrador ha visto ese objeto secreto y sagrado. Ha visto, como dice él, el inconcebible universo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué se hace después de haber visto el universo entero? La historia se mueve ahora a las consecuencias de esa visión. La venganza, la ironía del destino y, al final de todo, la duda como el único refugio que queda. La venganza del narrador es sutilísima y brillante. En vez de confirmar el hallazgo, se hace el indiferente. Le niegue a Dannery esa validación que él tanto necesita, dejándolo solo con su secreto, haciéndolo dudar de su propia cordura. Es una venganza intelectual perfectamente borgiana. Y acá llega la ironía final, la que lo remata todo. Demuelen la casa. Pero Dannery, ya sin su Aleph, publica el poema y gana un premio prestigiosísimo. El mediocre triunfa. Mientras tanto, el narrador, el que tuvo la visión cósmica de verdad, es completamente ignorado. Es el triunfo de la mediocridad sobre la genialidad. Al final, el narrador se defiende de la enormidad de lo que vio con la única herramienta que le queda, la duda. Sugiere que tal vez su Aleph no era el verdadero, que quizás hay otros. Es su forma de poder procesar una experiencia que la mente humana sencillamente no puede contener. Y el cuento nos deja con estas preguntas, resonando. ¿La memoria es tan porosa? ¿Podemos llegar a olvidar que vimos el universo entero? Al final, el Aleph se convierte en una reflexión sobre lo frágiles que son nuestros recuerdos y sobre la erosión trágica del tiempo que lo borra todo, incluso los rasgos tan amados de Beatriz. Quizás el unido, al final, es nuestra verdadera condición humana.